¿Qué tienen en común el champán que beben las celebridades, el bolso más codiciado del mundo y los diamantes más caros de Nueva York? Que todos pertenecen al mismo hombre. Un hombre que no diseña ropa, no fabrica maletas y no cosecha uvas, pero que ha construido el imperio más implacable del planeta. Bienvenidos al universo de LVMH. Moet Hennessy, Louis Vuitton. Un conglomerado que controla más de 75 de las marcas más prestigiosas del mundo. Pero, ¿cómo logró una sola empresa francesa adueñarse de la definición misma del estatus social? ¿Es el lujo un negocio de arte y tradición o una guerra corporativa sangrienta donde los débiles son devorados? En este video vamos a desenterrar los secretos del imperio del lujo. Desde sus raíces ocultas en disputas familiares y traiciones de los años 80, hasta las polémicas que hoy en 2026 sacuden sus cimientos, pasando por la gran pregunta: con la economía global tambaleándose, ¿está el imperio de los Arnault a punto de colapsar o es verdaderamente indestructible? Quédate hasta el final, porque los números que vas a ver hoy te harán entender cómo funciona realmente el dinero en el mundo. Los orígenes de la fusión. Para entender la magnitud de este monstruo, primero debemos viajar en el tiempo. El LVMH no nació como una sola idea romántica. Nació de la necesidad de protección mutua. Corría el año 1987. Por un lado teníamos a Louis Vuitton, la legendaria casa de marroquinería fundada en 1854, famosa por hacer las maletas de la aristocracia europea. Por el otro, a Moet Hennessy, un gigante de los vinos y licores nacido de la unión del champán, Moet y Chandon, y el cognac Hennessy. Ambas empresas eran titanes en sus respectivos sectores, pero tenían un gran problema colectivo: el miedo a ser absorbidas por inversores extranjeros. En los años 80, las adquisiciones hostiles estaban de moda en Wall Street, y el mercado francés se sentía vulnerable. La solución parecía perfecta sobre el papel: fusionarse para crear un escudo gigante tan grande que nadie pudiera comprarlo. Así, el 3 de junio de 1987, nació oficialmente LVMH. Pero lo que se planeó como un matrimonio de conveniencia, rápidamente se convirtió en una zona de guerra civil. Los fundadores en guerra. Detrás de esta fusión había dos mentes brillantes, pero con visiones del mundo completamente opuestas. Por el lado de las bebidas estaba Alain Chevalier, el director de Moet Hennessy. Chevalier era un gestor pragmático, un hombre de mentalidad corporativa tradicional que creía en la diversificación y en los procesos estructurados. Por el lado de la moda estaba Henri Racamier, el presidente de Louis Vuitton. Racamier era un caso de estudio fascinante. Se había casado con la bisnieta de Louis Vuitton y había tomado las riendas de la empresa cuando ya era un hombre maduro. Bajo su mando, convirtió a Louis Vuitton de un negocio familiar de nicho a un fenómeno global de retail masivo y rentable. El choque de egos fue inmediato. Racamier se negaba a aceptar las órdenes de Chevalier, alegando que Louis Vuitton aportaba la mayor parte de las ganancias y merecía mandar. Chevalier, por su parte, sentía que Racamier saboteaba cualquier intento de integración corporativa. La parálisis era total. Desesperado por derrotar a Chevalier, Racamier cometió el error más grande de su vida. Decidió invitar a Van Kuysen, a un tercero, a la disputa para que lo respaldara económicamente. Un joven y ambicioso empresario del sector de la construcción inmobiliaria. Su nombre era Bernard Arnault. El lobo en traje de cachemira. Henri Racamier pensó que Arnault sería un aliado dócil al que podría manejar. ¡Qué equivocado estaba! Bernard Arnault, un ingeniero con una mente matemática y un instinto de depredador corporativo, vio la oportunidad de su vida. Arnault ya había comprado previamente la marca Christian Dior, rescatándola de la quiebra para quedarse con su división de perfumes. Sabía perfectamente el valor del lujo auténtico. Al entrar en LVMH, en lugar de defender a Racamier, Arnault hizo algo magistral y maquiavélico. Se alió en secreto con Chevalier, el enemigo de Racamier, y con la cervecera británica Guinness
para comprar una participación masiva de acciones de la empresa en la bolsa. Para cuando Racamier se dio cuenta de la jugada, ya era tarde. Arnold se había convertido en el accionista mayoritario. ¿Y qué hizo con sus aliados? También los desplazó. Primero echó a Salin Chevalier y tras una brutal batalla legal que duró meses, desbancó por completo a Henry Racamier en 1990. A partir de ese instante, Bernard Arnault se autoproclamó presidente de LVMH. Su filosofía cambió las reglas del juego para siempre. El lujo ya no sería un negocio de artesanos románticos, sería una industria de escala global hipereficiente manejada con mano de hierro. La expansión implacable. Bajo el control de Arnold, el LVMH inició una campaña de adquisiciones nunca antes vista en la historia de la moda. Se convirtieron en una especie de devorador del lujo. ¿Su estrategia? Comprar marcas históricas familiares que estuvieran pasando por problemas financieros o de sucesión, inyectarles capital masivo, reorganizar su administración y contratar a diseñadores estrella rebeldes para revivir su deseo. Adquirieron firmas icónicas como Givenchy, Fendi, Marc Jacobs, Sephora, Bulgari y muchísimas más. Ninguna compra demostró tanto este poder como la de la mítica joyería estadounidense Tiffany & Co. en 2021. Tras una turbulenta negociación en plena pandemia global que incluyó demandas cruzadas y rebajas de precio de última hora, LVMH cerró el trato por casi 16.000 millones de dólares. La adquisición más grande en la historia del sector del lujo. El mensaje al mundo fue claro. Si una marca tiene historia, prestigio y herencia, LVMH la quiere en su colección. Y por lo general consigue lo que quiere. Las polémicas del imperio. Pero ningún imperio se construye sobre un lecho de rosas. El LVMH ha estado en el ojo del huracán en múltiples ocasiones. Una de las mayores polémicas históricas fue su intento de toma hostil de su rival Hermès entre 2001 y 2010. Arnold compró acciones en secreto mediante instrumentos financieros complejos para que el mercado no lo detectara, acumulando casi el 23% de Hermès. La familia Hermès lo catalogó de ataque pirata y la justicia francesa terminó multando a LVMH con millones de euros, forzándolos a distribuir esas acciones. Y las polémicas no se quedan en el pasado. Más recientemente, investigaciones sobre las cadenas de suministro de la alta costura han salpicado a varias de sus marcas insignia, revelando subcontrataciones opacas donde talleres locales en Europa empleaban mano de obra en condiciones precarias para maximizar los márgenes de beneficio de productos que luego se venden por miles de euros. A esto se le suman los constantes debates sobre la enorme evasión fiscal corporativa y la presión que ejerce el conglomerado sobre los medios de comunicación para evitar coberturas negativas. El precio del estatus, muchas veces, es éticamente costoso. Rendimiento en bolsa y economía actual. Hablemos de números fríos. ¿Cómo le va económicamente al imperio en este momento? Tras los años de euforia post-pandemia, donde el grupo llegó a superar los 500.000 millones de euros en valoración, convirtiéndose en la empresa más valiosa de Europa, el panorama actual en 2026 se ha vuelto mucho más complejo y desafiante. Los informes financieros oficiales revelan que el LVMH cerró el último ejercicio con unos ingresos anuales de 80.800 millones de euros, lo que representa una ligera caída orgánica del 1% respecto al año anterior. El beneficio neto del grupo se situó en 10.878 millones de euros, con un beneficio operativo recurrente de 17.800 millones de euros. ¿La causa de este estancamiento? Una desaceleración notable en el consumo en Asia, particularmente en China, y un entorno geopolítico inestable marcado por tensiones y conflictos internacionales que han afectado el turismo de compras de alta gama. Si miramos la bolsa de París, bajo el ticker MCE, la acción cotiza actualmente en un rango de entre 650 y 700 euros, habiendo retrocedido desde sus máximos históricos debido a la normalización de la demanda del sector. Pero para los inversores a largo plazo,
Hay una buena noticia. LVMH es una máquina de generar flujo de caja libre y sigue cuidando a sus accionistas. La empresa paga un sólido dividendo recurrente anual de 13 euros por acción, distribuido tradicionalmente de forma semestral en 2 pagos, uno de 5 euros con 50 céntimos y otro de 7 euros con 50 céntimos, lo que demuestra que a pesar de las tormentas macroeconómicas, sus cimientos financieros siguen siendo de puro hormigón armado. El futuro del imperio y la sucesión. ¿Qué le depara el futuro a LVMH? El mayor reto de la compañía en los próximos años no proviene de sus competidores como Kering o Hermès. Proviene de su propia sangre. Bernard Arnault ya tiene más de 75 años, y la pregunta del billón de dólares es: ¿quién heredará el trono? Arnault ha colocado estratégicamente a sus 5 hijos en puestos de altísima responsabilidad dentro de las diferentes ramas del conglomerado. Delphine lidera Dior, Antoine maneja la imagen y la comunicación, Alexandre supervisa productos y joyería, Frédéric lidera la división de relojes y el menor, Jean, controla la división de relojes de Louis Vuitton. El plan de Arnault ha sido diseñado de forma milimétrica para evitar que la empresa se fragmente cuando él ya no esté. Mientras tanto, el enfoque de futuro para este 2026 y los años venideros se centra en la ultraexclusividad. Producir menos volumen, pero elevar aún más los precios para mantener el aura de inalcanzable, además de una digitalización total basada en experiencias inmersivas de inteligencia artificial para sus clientes VIP. El lujo del futuro ya no es solo poseer el objeto, es la experiencia de pertenecer al club. Conclusión y llamado a la acción. Al final del día, LVMH es mucho más que una empresa de moda y licores. Es un monumento al capitalismo moderno. Lograron transformar el deseo humano de estatus, aceptación y poder en una línea de producción industrial perfectamente engrasada que genera miles de millones de euros cada trimestre. Bernard Arnault entendió antes que nadie que el negocio no consiste en vender productos, sino en vender emociones y aspiraciones intangibles. Y mientras los seres humanos sigan queriendo demostrar su éxito al resto del mundo, el imperio francés tendrá clientes asegurados. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el imperio mantendrá su dominio una vez que Bernard Arnault ya no esté al mando o colapsará bajo el peso de las disputas de sus hijos? ¿Comprarías acciones de LVMH a los precios actuales? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este análisis en profundidad, no olvides darle me gusta, suscríbete para no perderte el próximo caso empresarial y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!